Vamos a orar para así iniciar nuestra predicación de esta mañana. Eterno Dios, soberano que mora en las alturas, adoramos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, damos a ti, Dios, por tu bondad y tus muchas misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Quiero agradecer esta oportunidad que nos da de poder exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea el centro de nuestra predicación, que Cristo sea exaltado sobre ella, Señor, y que nosotros podamos identificarnos con tu palabra y llevarla, Señor, a la práctica. Guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer el texto que leímos la semana pasada, del versículo 27, vamos a leer hasta el versículo 30. 27 hasta el versículo 30. Y leemos: solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga cerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos la fe es inicio de perdición, pero para nosotros es indicio de salvación, y esto procede de Dios, porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendréis el mismo conflicto que habéis visto y que habéis oído, que sigue en mí. La semana pasada nosotros vimos y analizamos dos puntos, como ya dijimos en esa ocasión, y vimos el primer punto, que fue la conducta digna de un ciudadano del reino de Cristo, y número 2, un llamado a la unidad conforme a lo que nos daba el versículo 27 que estábamos analizando la semana pasada. Y vimos, a la luz de esto, dijimos y nos trasladamos al principio de esta serie que iniciamos en Filipenses capítulo 1, a la altura de lo que es el versículo 12, y dijimos que hablamos de Filipos, hablamos de su ubicación, dijimos que estos ciudadanos de Filipos, estos filipenses, tenían y sentían un gran honor, sentían un gran privilegio el hecho de ellos ser ciudadanos romanos, que era una gran honra para ellos el ser ciudadanos romanos. Y el apóstol Pablo le está diciendo algo parecido a esto: que bueno que ustedes se sienten privilegiados por su ciudadanía romana. Ahora ustedes tienen una ciudadanía que está por encima de todas las cosas, que es una ciudadanía celestial. Ustedes son ciudadanos del reino celestial y deben andar de manera digna de un ciudadano del reino de Dios. Y dijimos que Pablo estaba haciendo una especie de paralelismo para poder hablándole de la ciudadanía romana, para entonces llevarle a la aplicación de la importancia de lo que es la ciudadanía del reino celestial. Y así vimos y analizamos el primer punto, diciendo que no había nada con más valor, de que no existe ni existirá nada con más valor que ser ciudadano del reino de Dios, que ser creyente, que vivir conforme a la palabra de Dios, que no debe existir ni existirá nada con más honra que eso. Dijimos que nosotros debemos estar dispuestos a todo para nosotros honrar nuestra ciudadanía celestial. Y dijimos que un ciudadano del reino de Dios tiene que vivir conforme a lo que es. Y para vivir conforme a lo que es, tiene que conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es que nos dice y nos enseña qué nosotros debemos hacer como ciudadanos del reino de Dios. Dijimos, yo decía que un
norteamericano viene a América Latina y él seguirá siendo un norteamericano aunque esté en América Latina. Y decía, haciendo una especie de comparación con esto, que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y que no importa donde nosotros estemos, nosotros somos lo que somos. Y si somos ciudadanos del reino celestial, nosotros debemos comportarnos como ciudadanos. Y dijimos que debemos estar a la altura de esto. Debemos sentirnos identificados con el reino de Dios, debemos tener en alta estima lo que nosotros somos y debemos vivir conscientes de que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, vivir de una manera digna de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y así fuimos y vimos algunos textos bíblicos para poder ilustrar mejor eso que estábamos diciendo. Luego analizamos lo que es el Evangelio, una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Vimos lo que es el Evangelio y dijimos que la palabra Evangelio significa buena noticia y que es era una palabra muy utilizada en Roma, en ese contexto greco-romano, tanto de Pablo como de Cristo, que era una palabra muy usada. Y dijimos que se tejen muchas leyendas en torno a esta palabra Evangelio, esta palabra que era tan utilizada, pero no era utilizada simplemente para llevar una noticia simple, sino una noticia que iba a cambiar a la persona que recibiese esa noticia, una noticia que iba a trastornar. Y dijimos que la noticia del Evangelio, lo que nosotros tenemos como el Evangelio es la buena noticia de Dios, y por ende el Evangelio está trastornando y seguirá trastornando el mundo, porque es la buena noticia de Dios. Y dijimos que el Evangelio es un relato histórico de lo que Dios hizo para salvarnos. El Evangelio no es una simple noticia, sino que es la mejor noticia que el ser humano puede escuchar, porque es el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es Cristo. Cristo es el mensaje de Dios y Cristo es la buena noticia de Dios. Buena noticia para algunos porque será para salvación, mala noticia para otros porque será de perdición para ellos, pero sigue siendo la buena noticia, la mejor noticia jamás escuchada. Dijimos que para nosotros entender la buena noticia, para nosotros poder comprender todo esto, tenemos que ir a la palabra y allí nosotros poder ver a la luz de la palabra de Dios lo que significa y poder nosotros comprender todo esto. Dijimos en la segunda parte también, refiriéndonos a lo que es la unidad, dijimos que el texto dice que debemos estar en una misma mente, unánime, y haciéndonos un llamado a la unidad. Dijimos que nosotros debemos estar unidos en amor y vimos algunos textos que nos avalan esto que estábamos diciendo. Vimos a Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 17, versículo 21 y Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10, y analizamos el hecho de que el Señor nos ha llamado a nosotros a estar unidos en amor y a poder manifestar ese amor entre nosotros, y que las demás personas van a ver a Cristo en nosotros única y exclusivamente cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. No cuando hablen en lengua, no cuando oren mucho, no cuando prediquen mucho, no cuando hagan muchas cosas, no cuando tengan muchos dones, sino cuando se amen los unos a los otros. Entonces los demás, las personas van a ver que Dios habita en nosotros porque nosotros nos amamos. Y cabe preguntar ahí, ¿nos amamos nosotros? Eso se lo dejo de tarea. Hoy quiero que veamos la segunda parte. Vamos a ver específicamente el versículo 29 y el versículo 30. Quiero repetirlo porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendréis el mismo conflicto que habéis visto y que ahora oís que sigue en mí.
podemos nosotros decir de una forma que el comportamiento digno del Evangelio de Cristo, dentro de lo que es este comportamiento, el sufrimiento es parte de los elementos del comportamiento de un creyente que se comporta de una manera digna. Y es evidente que en este texto el apóstol Pablo nos está diciendo que los hijos de Dios, que los creyentes, que ellos y solo ellos tienen una fe dada por Dios como regalo, pero también tienen un sufrimiento, y que ambas cosas, esta especie de dicotomía, es indisoluble. Dicho de otra manera, a nosotros se nos ha dado la gracia, se nos ha dado la bienaventuranza, no solo de creer, sino también de sufrir por Cristo. Y aquí yo quiero que podamos ver en esta mañana dos regalos de parte de Dios para sus hijos, dos grandes regalos en el versículo 29, dos grandes regalos de parte de Dios para sus hijos. Y a nosotros, desde que nos hablan de regalos, se nos abren los ojos, porque wow, sí, qué bueno, nos van a regalar. Dos grandes regalos de parte de Dios para sus hijos. El primero es creer, la fe, y segundo es el sufrimiento. A juzgar por los rostros de ustedes, cuando dije la fe, creer, bien, el sufrimiento como un regalo, como que no. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, desde el versículo 4 dice allí el libro de los Efesios: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. William McDonald, hablando sobre la aplicación aquí de la última parte del versículo 8, que dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice William McDonald, ¿qué significa la fe? Que el hombre asume su puesto como pecador perdido y culpable, y recibe al Señor Jesús como su única esperanza de salvación. La verdadera fe salvadora es la entrega de una persona a otra persona, o sea, de la persona del hombre pecador a la persona más perfecta, más completa, más santa, más sublime, que es la persona de Jesucristo. Fin de la cita. Es que un pecador o que una persona deposita sobre otra, y esta otra es Cristo. Y quiero citar en ese tenor a la confesión de fe de Westminster. La confesión de fe nos dice que la gracia de la fe, me gusta como empiezan ellos haciendo lo que es la definición aquí en la confesión, y ellos empiezan: la gracia de la fe. Cito: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el misterio de la palabra, por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. ¿Qué está diciendo la confesión de fe? ¿Qué necesita el hombre? ¿Necesita fe para creer? ¿Es eso lo que está diciendo la confesión de fe? ¿Que el hombre necesita fe para creer? No es eso lo que está diciendo la confesión de fe. Necesita el hombre a Dios, quien le da la gracia de creer para que el hombre pueda creer. Estamos viendo entonces aquí una fe dada por Dios como un regalo. Una fe dada por Dios como un don gratuito. Estamos viendo una fe dada por Dios como una gracia, como algo que es propio de Dios
y no del ser humano caído. Una fe que aumenta y se fortalece cuando nosotros hacemos uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Y es lo que dice este primer párrafo de la confesión de fe, que cuando nosotros hacemos uso de los medios de gracia que el Señor ha dejado para la iglesia, esa fe entonces aumenta y esa fe entonces se fortalece. Sigue diciendo la confesión de fe en el segundo párrafo. Por esa fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la vida venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle y recibirle y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Fin de la cita. Interesante. Yo leía todo esto en la confesión de fe y interesante, hermano. Los invito a que puedan nadar en esas aguas de la confesión de fe. Excelente. La fe tiene que ver con Cristo y tiene que ver con el aceptarle. La fe tiene que ver con el recibirle. La fe tiene que ver con descansar en Cristo, en la justificación, en la santificación y en la vida eterna, en virtud del pacto de gracia que Dios hizo para nosotros, con nosotros. Pablo está diciendo a los filipenses que ellos han recibido el regalo o la gracia de creer, como dice la confesión de fe. Y entendamos a Pablo. Yo quiero que entendamos a Pablo. Me interesa que nosotros podamos entender a Pablo en esta mañana. Él está diciendo que tanto creer como sufrir son un privilegio. O sea, que nosotros tenemos el privilegio de creer. Que para nosotros que creemos es un privilegio que nosotros podemos creer. Hermano, muchos escuchan el mensaje. Muchos se deleitan en sermones bien estructurados del Evangelio, pero no tienen el privilegio de creer. El Evangelio es predicado a todo el mundo. El Evangelio se escucha en el mundo completo, pero todo el mundo cree, todo el mundo no cree. ¿Quiénes entonces creen, pastor? Bueno, aquellos que el Señor eligió antes del principio del tiempo para salvación. Esos son los únicos que creen cuando escuchan el mensaje de salvación. De otra manera, ninguno creerá. Nosotros estamos aquí porque a nosotros se nos dio la gracia de la fe. Y aquí estamos. Y estamos aquí por su elección incondicional. Y debemos manifestar nosotros gratitud al Señor porque nos ha dado a nosotros la gracia de la fe. El Señor nos ha dado la gracia de la fe y nosotros debemos estar agradecidos porque de otra manera nosotros no hubiésemos tenido fe. Yo tengo fe porque el Señor me dio esa gracia, y esa gracia que proviene no de Daniel, este Daniel caído, sino esta gracia que proviene de Dios, única y exclusivamente de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice allí el texto: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado perdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como perdidas todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivarada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Pablo dice que todas las cosas que eran importantes para él, ahora él las tiene como perdida por causa de Cristo. Usted pudiera decir, pero wow, como diría Dalia, pero wow. Es que Pablo es de una clase totalmente diferente. Usted pudiera decir, pero es que es increíble. Pablo prefirió dejarlo todo y creer en Cristo. Y usted escucha decir cuando alguien está narrando la forma en la que Dios lo trajo. Fíjense que no dije la forma en la que se convirtió. Cuando una persona está narrando la forma en la que Dios lo trajo, dice, no, porque yo estaba analizando, yo estaba pensando y llegué a la conclusión de que no existe nada mejor que el Evangelio. Yo vi mi vida y dije, no, pero es que a mí me conviene ser creyente. Y entonces levanté la mano y dije, oren por mí que yo quiero ser cristiano. Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito. Y suena bonito porque hasta eso aumenta nuestro ego. Hasta eso es para levantar nuestro orgullo y para que el que nos escuche diga, wow, pero mira que no. ¿Qué estirpe de hombre? Eso es lo que se llama un hombre, eso es lo que se llama una mujer que tiene porte. Ahí sí. Mira cómo decidió hacer, pero no es así. Hermano, no es así. Si usted cree que es así, lo han engañado. No es así. Lo que nos dice el texto y lo que nos dice Pablo aquí en el texto que acabamos de leer es que Cristo salió al encuentro de Pablo, y cuando Cristo sale al encuentro de Pablo, entonces Cristo le da la gracia de la fe. Se lo voy a decir de otra manera. Cristo en la eternidad pasada nos escogió a nosotros para Él, para sí mismo, y decidió entonces allí darnos la gracia de la fe. Entonces no depende de mí, pastor. No es de que yo decidí, no, absolutamente no. Mira, como dice el pastor John MacArthur, cito, la fe es la confesión permanente y segura de total dependencia y confianza en Jesucristo para cumplir con todas las exigencias. Para entrar en el reino de Dios supone más que una simple aceptación intelectual de la verdad del Evangelio. La fe salvadora incluye la confianza en el Señor Jesucristo y la rendición a su señorío solo sobre la base de la fe. Fin de la cita. El pastor MacArthur no está hablando de exigencia. O sea, hay requisitos para entrar al reino de los cielos. Hay requisitos. Yo pudiera decirle a la gente, mira, hay requisitos para entrar al reino de los cielos. Hay requisitos. Sí lo hay. Esos requisitos podríamos resumirlo en la justificación de Cristo, la cual Dios imputa a cada creyente. Y ahí podíamos resumirlo. Dice Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado como gratuitamente. ¿Y por qué? Por lo que yo hice, por lo que yo analicé, por lo que yo pensé, por lo que yo pude hacer. No, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo pudiera añadir ahí, Señor nuestro. Trataré de decirlo de otra manera más simple. Lo que es la justificación. Dios declaró justo ¿a quién? Al injusto. Y declaró justo al injusto mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, quien fue sustituido o el sustituto de los escogidos. Y ellos, esos escogidos, se le imputa la justicia de Cristo. O sea, el expediente de Cristo se le da a los escogidos y el expediente de los escogidos se le pasa a Cristo. Y así y solo así entonces son ellos justificados ante el Padre. Entonces cobra sentido ahí el texto cuando dice que las cosas viejas pasaron.
ya las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Incluso el expediente que nosotros teníamos ante el Padre es nuevo, porque ahora tenemos el expediente de Cristo, no el nuestro. Porque fuimos sustituidos por Cristo. Cristo nos sustituyó allí en la cruz. No fue que Dios dijo borrón y cuenta nueva, de ahora en adelante ya. No fue eso. Fue que Dios pagó lo que sus hijos debían pagar y lo que le era imposible a ellos pagar. Dios, para satisfacer su justicia, ocupó el lugar de los escogidos. Oiga bien eso, que eso es importante que lo podamos. Dios, para satisfacer su justicia, ocupó el lugar de los escogidos. No ocupó el lugar de la raza humana. Ojo con eso. No fue el lugar de todos los hombres, no. Fue el lugar de ese hombre escogido en la eternidad pasada. Ese lugar de ese hombre que Dios escogió en la eternidad pasada fue ocupado por Cristo. Solo eso. Y Dios lo declara justo por los méritos y la justicia de Cristo. Isaías 53, versículo 4 dice Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en sus obras. Así es. Para que el que se gloría, gloríese en lo bueno que hace. Para que el que se gloría, gloríese en que es una persona buena. No, para que el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Con quién? ¿Dónde? En Él. El Padre trató al Hijo como un pecador, aunque el Hijo no lo era. Hay algunos grupos que, haciendo una aplicación de este texto, sostienen que Cristo en la cruz se convirtió en un pecador. Y que era algo obvio y que era algo lógico, porque para poder Cristo poder limpiar el pecado, Él tenía que hacerse un pecador, y que en la cruz Él pasó a ser de Dios a convertirse en un pecador. Con todo el respeto que se merece, pero nada más iluso que eso. No es así. Él fue tratado como un pecador, nos dice la Biblia. Aunque Él seguía siendo el Dios santo y perfecto del universo, el ser más santo y más perfecto del universo, fue tratado por Dios como un pecador por amor a aquello que Dios había escogido en Cristo en la eternidad pasada. Y Él en la cruz estaba manifestando ese amor por aquello que Él había escogido en la eternidad pasada. Y en la cruz estaba salvando a aquello que Él había escogido en la eternidad pasada. Y la cruz era y es la más grande manifestación de amor de parte de un Dios santo y perfecto para un humano, para un pecador, para un simple mortal, lleno de imperfecciones, lleno de pecado, lleno de toda barbaridad, de toda maldad. Y ese Dios santo y perfecto muere por Él en una cruz. Y dicho de otra manera, Cristo fue tratado como si fuera culpable. ¿Y como si fuera culpable de qué? Como si fuera culpable de los pecados cometidos por aquello que Él iba a salvar.
fue tratado como culpable. ¿Por quién? Ponga su nombre ahí. ¿Por quién él fue tratado de esta manera? El nombre suyo cabe ahí, el nombre mío, el nombre de cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo murió, hay que decirlo, Cristo murió por nuestros pecados pasado, presente y futuro. En la cruz del Calvario. Piensa en el pecado en torno a lo que te atormenta. Piensa en el pecado en torno a ese pecado que te llama la atención. Piensa en ese pecado que te atrae, en ese pecado que te hace tambalear, en ese pecado que te hace temblar, en ese pecado que tú tienes una lucha constante, día tras día ante Dios, porque el pecado te atrae y tú estás luchando con tu propio cuerpo para que tú no seas seducido ni atraído a él. Pero te gusta el pecado. Y Dios murió en la cruz y pagó por todos tus pecados, para que tú puedas vivir una vida que le agrade a Él. Esto no es una justificación para que tú salga de aquí en esta mañana y diga: yo puedo vivir como me da la voluntad, porque yo puedo vivir como me da la voluntad, porque Cristo murió por todos mis pecados. Entonces eso significa que tú no has conocido a Dios. Porque esto, más que tú sentirte así, debe producir humillación en ti. Y entonces esa humillación que produce en ti es una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti y está aplicando su palabra a tu corazón, y tú estás sintiendo lo que es el amor de Dios por ti. Y en ese sentir el amor de Dios por ti, tú estás viendo lo que hizo Dios por ti en la cruz del Calvario, y tú te estás sintiendo ahora miserable. Eso es lo correcto. Pero Spurgeon decía una frase que a mí me causó problema. La primera vez que yo la escuché, me causó crisis. Spurgeon decía: si Cristo murió por ti, nunca te perderá. De lo contrario, Dios sería injusto. Castigó a Cristo por tus pecados y también te castigó a ti. Dios nos amó a nosotros en Cristo, y Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Y todo esto, para llevar a cabo todo esto, nos dio la gracia de la fe. Y yo quiero que podamos apreciar esto, apreciar lo que es la gracia llamada fe que nos ha dado nuestro Señor. Dice el versículo 29 de Filipenses que estamos viendo: porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, no solamente el privilegio de creer en Él, o sea que es un privilegio que nosotros tenemos de creer en el Señor, un privilegio que no tienen otros, un privilegio que el Señor no se lo dio a todo el mundo. La sangre de Jesucristo no fue derramada por todo el mundo. La sangre de Jesucristo fue derramada por aquellos que Dios escogió en Cristo en la eternidad pasada. ¿Eso no te hace sentir especial? ¿Cómo te hace sentir eso? Saber que Dios te escogió en Cristo para la alabanza de su nombre. Y a mí, cuando yo pienso en esto, yo lo que no se me sale de la mente es algunas preguntas, no se me salen como: y yo estoy viviendo a la altura de eso, y yo estoy viviendo de una manera que yo estoy honrando con mi vida eso que Dios hizo por mí desde la eternidad pasada. El Dios escogerme a mí en Cristo desde la eternidad pasada. Estoy yo viviendo de una manera que pueda honrar eso que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos?
Estamos viviendo nosotros de espalda a eso. Tú fuiste escogido en Cristo. Y no fuiste escogido en Cristo para que tú hagas lo que te dé la voluntad y para que tú puedas hacer, brincar y hacer todo cuanto tú quieras. Y para que tú entiendas que tu vida es tuya y que con tu vida tú haces lo que te da tu voluntad. No, no fue para eso, fue para la alabanza de la gloria de Dios. Y tú tienes que honrar a Dios con tu vida. Y tú tienes que vivir para Dios. Y tú tienes que honrar a Dios con todo lo que tú eres. Porque fuiste escogido en Cristo por Dios para eso. Toda tu vida debe ser dedicada a Dios. Toda tu vida debe tú rendirla a Él, porque tú eras un deudor. Tú no podías pagar la deuda por tu pecado. Cristo la pagó por ti, sustituyéndote en la cruz para que tú entonces vivas una vida que agrade a Dios. Y estás viviendo así. Estamos viviendo así. Es así como nos estamos comportando. Vimos ya el primer punto de creer en Él. Y ese punto podemos concluirlo diciendo lo que dice el versículo 29. Se nos dio a nosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer, o sea, el privilegio, hay un privilegio que nosotros tenemos de creer. Y he dicho en otras ocasiones que hay personas que nosotros le vamos a predicar, hay personas que nosotros le presentamos el evangelio y nosotros la hemos visto. Yo he visto, bueno, en la calle trasera de la iglesia, nos encontramos un día con una persona y estábamos compartiendo el evangelio con esa persona y estábamos hablándole y yo estaba haciéndole la presentación del evangelio y la persona veo que llora, se le salió una lágrima. ¿Qué usted quiere que yo voy a hacer? Ya yo quiero terminar y ya hacerle el llamado. Para mí está resuelto todo ya. Y trato de ir resumiendo lo que sigue para irme al punto del llamado y preguntarle, ¿tiene esto sentido para usted? Para que ella me diga, sí, tiene sentido para mí. Entonces, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Y que la persona me diga, claro, eso es lo que yo tengo hace rato esperando que usted me diga, ore por mí que yo quiero a Cristo. Y para sorpresa, apresuro la presentación y cuando llego al punto, ¿tiene esto sentido para usted? Sí, tiene sentido para mí, voy hablando. Y cuando le digo, ¿quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? En otra ocasión, en otro momento, ahora no. Y uno que cuando uno predica en la calle, uno quiere venir con resultados y a uno se le olvida que el crecimiento de la palabra lo da Dios, que a nosotros nos han llamado a dar el mensaje, nos han llamado a nosotros regar la semilla, pero el crecimiento de la semilla no lo damos nosotros, lo da Dios. Y que la semilla va a ser regada en todo el campo, pero solo donde la semilla encuentre buena tierra, allí la semilla va a germinar y va a crecer y va a dar fruto al 100%. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de creer. Y tú estás aquí hoy porque Dios te ha dado a ti el privilegio de creer. Y tú debes agradecer a Dios que te contó entre los escogidos. Y tú tienes que agradecer a Dios que te contó entre los salvos. Y tú tienes que agradecer a Dios que tú estás incluido en ese texto, de que Dios te dio a ti el privilegio de creer en Él. Pero bueno, yo había preferido el privilegio de tener una casa, el privilegio de tener un buen vehículo, el privilegio de tener una buena cuenta bancaria. Bueno, eso lo puede decir una persona que no conoce a Dios, que no se deleita en la gracia de conocer del evangelio. Nosotros que conocemos esto, nosotros que sabemos esto, sabemos que todo eso es basura. Como dijo ya el texto que nosotros citamos hace un momento, el apóstol Pablo dice, todas las cosas que para mí eran buenas, eran de prestigio, ahora para mí son basura por causa de yo ganar a Cristo. No solamente se nos ha dado el privilegio de creer en Él, dice la otra parte, la parte B del versículo, sino también el privilegio
de sufrir por su causa. Esta es la parte donde uno empieza, amén, amén, qué bueno, así es, sí es verdad, sí yo creo que es bien que Dios me escogió. Y cuando uno llega a esta parte del privilegio de sufrir por Cristo, como que, bueno, como que no se ve tan bueno y como que no se ve tan bíblico tampoco. Sufrir por su causa. Sí. El texto nos está diciendo en esta mañana que se nos ha dado el privilegio también de sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por su causa. Resulta chocante para nosotros hoy lo que nos está diciendo este texto bíblico. Un privilegio por sufrir. ¿Y quién que está sufriendo se siente privilegiado? ¿Y quién que es... ¿Cuál es el ser humano que a la hora en punto de estar llorando por causa del dolor se siente privilegiado por estar de esa manera? ¿Quién se goza en medio del dolor? ¿Quién tiene el dolor y el sufrimiento como una gracia? ¿Quién? El creyente debe tener el dolor y debe tener el sufrimiento como una gracia, porque es un privilegio que se nos ha dado a nosotros de sufrir por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué no está diciendo el texto? Repito, ¿qué no está diciendo el texto? El texto no está diciendo que nosotros debemos sufrir por sufrir. No, no es eso que está diciendo. Que nosotros debemos procurar buscar sufrimiento a toda costa. Y vamos a sufrir, y lo de nosotros sufrir porque el cuerpo hay que darle maltrato, y hay que maltratar esta carne, y hay que torturar esta carne, hay que quebrantar este cuerpo carnal, y para yo quebrantar este cuerpo carnal tengo que darle maltrato. Eso no es lo que está diciendo el texto. No es eso. No es que tú tienes que sufrir porque los cristianos... Eso es lo de los cristianos, sufrir. Y tu mente entonces sufrir porque los cristianos sufren. No, no es eso. No es eso. Hay quienes dicen, y hubo alguien que dijo en el siglo pasado, que solo los cristianos que sufren heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué usted cree que provocó eso? Que la gente se enfocó en eso. La gente, habían personas que no comían, que se enfocaron en maltratar el cuerpo. Ayuno, silicio y oración. Ayuno, silicio y oración. Ayuno y silicio. Ayuno y silicio. Silicio y ayuno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni estoy haciendo un juicio de valor de eso, sino el punto de que yo pueda centrar eso en la vida y ver solamente como que eso es lo que yo persigo como creyente. No, no es eso. Yo no persigo como creyente única y exclusivamente buscar el sufrimiento. ¿Qué pasó con este tipo de personas? Que muchos de ellos terminaron enfermos porque maltrataron el cuerpo, que dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Y terminaron enfermos, terminaron con enfermedades, malos del estómago y un sinnúmero de cosas. Simplemente por querer aplicar una cosa mal. Pero eso no es lo que está diciendo nuestro texto. El texto está diciendo que sufrir por Cristo, por su causa, por el Evangelio, es un privilegio. Eso es lo que está diciendo el texto. Sufrir por Cristo, sufrir por su causa, sufrir por el Evangelio es un privilegio. Y un privilegio no es un privilegio abierto. No es un privilegio abierto para el que quiera, no, es un privilegio que se nos ha concedido a todos los creyentes. El privilegio de nosotros poder sufrir por Cristo. Hay quienes dicen, el que está sufriendo o el que sufre no está haciendo la voluntad de Dios. Y como no está haciendo la voluntad del Señor, entonces al final tiene que sufrir. Y tiene que sufrir porque no está enfocado en Dios. Y eso no es así. Es como lo que dicen los demonios de la prosperidad, digo, los del evangelio de la prosperidad, es lo mismo. Que dicen que el que no tiene dinero está en pecado.
El que no tiene está en pecado. Porque Dios quiere que todos sus hijos prosperen como prospera su alma. Y no dice eso el texto. No es verdad que dice eso el texto. Que el Señor quiere que tú prosperes como prospera tu alma. ¿Tú estás prosperado? No, entonces tú estás en pecado. Revísate. El diablo te va a llevar y te va a comer con yuca y guasacaca porque es que tú estás mal. No, no es así. Eso no es lo que enseña el Evangelio. Las cosas no son así. Un cristiano que trabaja en la obra, un cristiano que Dios está con él, sufre. Es posible que una persona que esté haciendo la cosa para el Señor, que esté haciendo la cosa de manera correcta, que esté enfocado únicamente en Dios, es posible que sufra. ¿No será que si sufre está mal ese cristiano? ¿Quién está mal? ¿El cristiano, Satanás o Dios? Dice la Biblia en el libro de los Hechos, a la altura del capítulo 5, hay un relato allí muy interesante. Allí vemos cómo esta iglesia naciente y visible en el libro de los Hechos empieza de una forma muy peculiar. Empiezan a predicar el evangelio, los apóstoles toman y lo llevan a la cárcel. Recuerden que a Pedro lo metieron en la cárcel. Pedro está orando, la iglesia está orando por Pedro, y de repente se le aparece un ángel a Pedro y le dice, le quita las cadenas y le dice vete, y él se va y los guardias están ahí, no lo ven, y Pedro llega a la casa allá donde están los hermanos orando. Allá toca, una niña no le quiere abrir porque no cree que es un fantasma que está en la puerta, pero es Pedro que está en la puerta, que Dios lo libró de allí, de la cárcel, y alguien va, entonces sí es Pedro, le abren la puerta y se gozan con él. Luego, dice el versículo 27, antes del versículo 27, dice que los magistrados escucharon a aquellos que ellos habían metido preso, lo escucharon hablar en el templo. Y le dijeron al concilio, allí lo escuchamos hablar en el templo, y le dijeron, vayan, búscanlo y tráiganlo. Y cuando ellos van y los buscan, dice el texto, usted puede leer el capítulo 5 del libro de los Hechos en su casa completo, cuando llegue a su casa. Ellos van y lo buscan con cierto cariño porque tenían miedo al pueblo, a que el pueblo lo apedreara. Y a la altura del versículo 27 dice, cuando lo trajeron, lo pusieron ante el concilio, porque fueron y lo buscaron. Y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, pero vengan acá, nosotros no le dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre todos nosotros la sangre de ese hombre. O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Nosotros le dijimos que no hablaran en el nombre de Jesús que ustedes están hablando. Y todo lo contrario, han llenado todo Jerusalén del mensaje de él. Si ellos estaban llenando todo Jerusalén del mensaje de Dios, se supone que ellos estaban cumpliendo con la gran comisión. ¿Verdad que sí? Ellos estaban enfocados en predicar el evangelio y mostrar a Cristo. Pero mira lo que pasa a la altura del versículo 40. Fueron persuadidos por Gamaliel, o sea, el concilio fue persuadido por Gamaliel y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, subrayen esa palabra ahí, y después de azotarlos, le prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Esta gente salió contento porque fueron azotados por causa de Cristo.
Estos hombres consideraban un gran privilegio y un gran honor poder sufrir por Cristo. Y salen de aquel lugar después que le dan una paliza, lleno de ensangrentado, lleno de moratones, lleno de un sinnúmero de cosas, regocijado y contento porque ellos estaban glorificando a Dios a través de su sufrimiento. Si te sacan de un empleo porque tu jefe sabe que tú no puedes mentir y tú le dices que no, yo no puedo mentir, mira, dile tal cosa, no, usted sabe que yo soy creyente y no puedo mentir, y te sacan de un empleo por eso. Si eres condenado por decir la verdad, ¿qué va a pasar? Si ningún empleador te quiere porque no quiere tener los creyentes, porque ellos tienen una moral, ellos dicen, bueno, nosotros somos buenos, somos justos, pero a la hora en punto de decir algo que nos convenga, lo falseamos, porque el fin justifica los medios. Y no produce dolor cuando a ti te marginan por ser creyente. Cuando tú estás en un grupo, cuando tú estás en una universidad, y en esa universidad que tú estás hay un examen, y a ti te pregunta el que está atrás de ti, te dice, dime tal cosa, y tú no le dices porque tú sabes que eso no está correcto. ¿Cómo te tienen los demás? Dicen, no, pero este tipo es un... No es eso lo que dicen. Pero ella es. El texto nos dice que es un privilegio cuando nosotros podemos sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué yo no lo hago? Porque yo soy cristiano, porque yo honro a Cristo. Eso es otra cosa. Y algo que debemos tener claro es que el Señor no nos abandona en medio del sufrimiento. Repito eso. El Señor no nos abandona en medio del sufrimiento. El Señor nos acompaña y nos fortalece. Mira como lo dice Pedro en el capítulo 4, versículo 14. Cuando sois injuriado en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Señor va a recompensar nuestro sufrimiento, hermano. El Señor va a recompensar tu sufrimiento. Cuando tú sufres por su causa, el Señor va a recompensar ese sufrimiento. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. No son dignos de comparar los padecimientos que nosotros tenemos con la gloria que ha de ser revelada. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Antes bien, gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Hermano, el sufrimiento en la vida del creyente es un don que Dios nos ha dado. Es una gracia que el Señor nos ha dado, dice el apóstol Pablo, al igual que la fe. Y tú tienes la gracia y tú tienes el don de poder sufrir por causa de Cristo. Primera carta de Pedro capítulo 2. Porque esto es aceptable. Si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios, porque ¿qué de notable hay? Si cuando cometéis pecado y sois abofeteados lo soportáis, pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, eso sí es aceptable ante Dios. Tenemos que sufrir y vamos a sufrir. No es una posibilidad.
Vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo, porque estamos viviendo en un mundo y nosotros tenemos una contracultura la que tiene este mundo. El mundo a lo bueno, a lo malo le dice bueno, y nosotros decimos las cosas que, o debemos decir las cosas que agradan a Dios conforme a su palabra, y el mundo se opone a eso. Y la página de la historia nos dicen que el cristiano siempre ha estado bajo el sufrimiento. Y la base, desde Cristo hasta los apóstoles, nos dicen que los creyentes experimentan y experimentaron sufrimiento. Nosotros vamos a sufrir por Cristo. Nosotros vamos a llorar por causa del Evangelio. Nosotros nos vamos a sentir en cierto momento vituperado por causa del nombre de Cristo. Nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir, pero nosotros debemos tener la confianza de que el Señor está con nosotros y que a su tiempo, como dice la palabra de Dios, a su tiempo, si no desmayamos, nosotros tendremos la corona de la vida eterna. Nosotros no estamos solos, nosotros no peleamos solos, nosotros no sufrimos solos, porque con nosotros está nuestro Cristo, nuestro Señor, quien nos fortalece. Y la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos solos. Tenemos el privilegio de creer y tenemos el privilegio de sufrir, pero no andamos solos en esta vida, no andamos solos en esta peregrinación, no estamos solos. Cristo, el Espíritu de Él, está con nosotros fortaleciéndonos y guiándonos, y vamos a llegar hasta el final del camino. Tengamos pendiente y tengamos presente que no importa la situación dura, la situación difícil por la que tú estés atravesando, Dios está contigo. Cristo está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Ten paz, que el Señor está contigo. Cuando la situación se ponga más oscura, la Biblia nos dice que cuando la noche está más oscura, está pronto a amanecer, ¿verdad? Cuando la situación se pone más, hay sufrimiento, hay momentos duros para nosotros, hay momentos que nos hacen sangrar el alma, hay momentos que nos hacen llorar, hay situaciones que nos quebrantan, hay situaciones muy incómodas para nosotros, pero el Señor está con nosotros para darnos la fortaleza, siempre y cuando esas cosas nosotros las hagamos para glorificar a nuestro Dios. Siempre y cuando el fin de tu vida sea glorificar a tu Dios, siempre y cuando el fin de tu vida sea agradar a tu Señor, ten paz y estate quieto, que el Señor peleará tu batalla. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor para con nosotros, Dios. Y gracias porque tú nos has dado el privilegio, nos has dado la gracia de creer, y nos ha dado el privilegio y la gracia de sufrir por Cristo. Ayúdanos y danos la fuerza suficiente, Señor, para que cuando estemos sufriendo, Señor, en medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, nosotros podamos honrarte, Dios. Que podamos honrar a Cristo en nuestro dolor y en nuestro sufrir. Ayúdanos a ver a Cristo en nuestro dolor, ayúdanos a ver a Cristo en nuestra fe, ayúdanos a ver a Cristo en todo lo que nosotros somos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.